Shalom. Vamos a comenzar con nuestra lección y esta semana vamos a ver acerca del tema desjudaización. Este va a ser el primer video de desjudaización, en el cual a grandes rasgos pretendemos ver que los escritos de los primeros discípulos, tanto los mismos escritos como en conceptos, al pasar por el cristianismo, han sufrido una desjudaización con el objetivo de restaurar. Ahora estamos en lo que es un movimiento de restauración. Esto quiere decir que tratamos de llevarlo a lo que más parecido o lo más cercano a la creencia, a la vivencia de los primeros discípulos en el primer siglo. Eso es lo que de ahí se desprende. Muy bien, entonces una de las cosas muy importantes que se tienen que restaurar es el nombre de los líderes, el nombre de los maestros de la Torá, el título. Mucha gente cree que el título Rab, Rabino, Rabí, son incorrectos y que no deben de usarse. Entonces vamos a enseñar acerca de eso. Por lo menos ya tenemos un video acerca de que ese por lo menos debe de ser la forma en que uno se debe dirigir siendo uno de los discípulos, sobre todo de nuestro Mesías, Yeshua Rabén. Muy bien, entonces en ese demostramos cómo otros rabinos, discípulos de otros maestros, gente en general, sus discípulos, tanto hombres como mujeres, todos ellos siempre se dirigieron a él, no como pastor, no le dijeron, y sus discípulos le dijeron, pastor, necesitamos, pastor, no dijeron otro título más que el de rabí. Esto va a servir como base también para lo que vamos a dar hoy. El título rabí. Muchos creen que nuestro maestro fue el que prohibió el uso de este título. Entonces vamos a ver el día de hoy esa parte. Y en el próximo video, vamos a ver un poco más. En el próximo video vamos a completar lo que vamos a dar en esta lección y vamos a extender en otros puntos relacionados ya ahora, enfocarnos en el segundo video, enfocarnos a lo que son los líderes o los maestros de Torah. Ahora vamos a enfocarnos primeramente, como dije, en la supuesta prohibición de nuestro maestro a que se tome el título de Rabanim, de rabinos. Primero que enseñar que el título Rabí, que por cierto esto ya lo enseñé en escrito, en un documento escrito, pero se hace en video, tratándolo también de extender un poco más, de explicarlo un poco más, debido a los muchos talmidim que no han cruzado a través de la Beta Midrash. Muy bien, entonces, no lo han recibido en escrito y también para otras personas que sea útil se hace en video. Entonces deben de saber que esta parte ya lo tenemos en escrito y lo recibieron los alumnos de la Beta Midrash, pero como vuelvo a explicar, es por otras necesidades que se hace en video, tratándolo de expandir o de explicar mejor en el formato de video. Muy bien, la palabra rabí, que es el título honorífico para un maestro de la Torah.
Un rabí, como sabemos, tiene discípulos y le enseña la interpretación que él tiene de la Torá a los suyos. La palabra rabí viene de rab, grande, ¿ah? Que significa, entre otras cosas, como algunos lo traducen, excelencia, ¿no? Y otras formas en cómo se puede vertir al español. Y como, bueno, significa esto, también puede utilizarse como un peldaño para el orgullo, que puede mal utilizarse, y entonces algunos mesiánicos no lo usan, ¿ah? Otros porque también creen que es demasiado judío, y bueno, pero sobre todo la causa mayor por la cual no es utilizado es porque la creencia que nuestro maestro fue el que lo prohíbe. Y vamos a leer lo que es Mateo capítulo 23 del verso 6 al verso 11. Para esto voy a tomar el Todod de Yeshua por el Rab Abdiel Benobet, y dice: aman estar reclinados de primer lugar en las salas de banquetes y estar sentados en primer lugar en las Batekenesiot, en lo que es la sinagoga. Un Bet Knesset es la casa de reunión. ¿Ah? Batekenesiot es el plural. El postrarse en las calles y ser llamados Rabanim. Pero ustedes no desean ser llamados Rabanim. Uno es el Rab de ustedes y el Ab de ustedes que está en los cielos. No llamen, por tanto, a los hombres Rabanim, porque uno es el Rab de ustedes, el Mashiach. El grande entre ustedes va a servir a los demás. Quien se exalte a sí mismo será humillado, y quien se humilla será exaltado. Y dice: todos ustedes son Achim, no llamen Abba a ser humano sobre la tierra. Y todo el mundo dice: ¿ya ven? Aquí está prohibiéndose el título Rabí. Pues vamos a tratar de explicarlo. Y algo que viene en los relatos que leemos de la vida del Mashiach, en Matitía 5:17 nos dice: no piensen que he venido a anular o a abrogar la Torah y los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Lo dijo Yeshua, nuestro maestro. Entonces, no puede estar diciendo que vino a no abolir, sino a cumplir, y de repente anula el término Rab y el término Ab para un maestro de la Torah. ¿Por qué decimos esto? Esta es la prueba que dimos en la clase escrita, y está, por ejemplo, en Melanchim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 12, donde dice: Elisha al verlo gritó: Padre mío, Padre mío. Él le llama Elisha padre a su maestro Eliyahu Haneví. La misma Torah nos enseña esto. Aquí en los profetas tenemos a un profeta llamándole a su maestro padre. Entonces, si nuestro maestro no vino a abrogar los profetas, entonces, al impedir, al decir que no puede llamar a nadie Ab, padre, Abba, entonces estaría diciendo que estuvo mal, que en parte anulando lo que son los profetas. Porque si el uso está en los profetas, quiere decir que no está mal. Por parte de Elisha. No estamos hablando de Bilam, no estamos hablando de algún rey pagano, no estamos hablando, sino estamos hablando de un profeta del pueblo de Israel y de uno de los más grandes profetas, Eliyahu Hanabí. Entonces, tenemos aquí cómo defender. Entonces, no podemos estar interpretando lo que nos dice nuestro maestro como eso. Pero vamos más a la Torah. ¿Qué nos dice la Torah?
Y esto en Números 3, del 1 al 3, la Torah nos dice que va a relatar las generaciones y va a decir los hijos de Aarón y Moshe, así lo dice, pero no está en la lista, no aparecen los hijos de Moshe, sino solamente se habla de los hijos de Aarón a Cohen. ¿Por qué? Rashi en su comentario nos dice, está citando el Talmud Balbi en Sanedrín 19a, dice, esto nos enseña que cualquiera que enseñe Torah al hijo de su prójimo, la escritura se lo considera como si él mismo lo hubiese engendrado. Entonces, la Torah nos insinuó con esto que un padre es el que enseña la Torah, no solamente el que engendra. Y en esto vamos a ir mucho por ese lado. Entonces tenemos que desde la Torah y en los profetas esta unión del maestro y el discípulo se conoce como el padre y el hijo. ¿Sí? Es más o menos esa comparación que hay. ¿Por qué? Ciertamente el Padre, naturalmente, nuestro Padre nos da la vida en este mundo, pero el Maestro nos da la vida en el mundo por venir, ¿sí? Al enseñarnos la Torah. Y también tenemos otros casos. Por ejemplo, se nos dice en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20, y en otras partes también ahí, nos habla de hijos de los profetas. ¿Qué significa esto de hijos de los profetas? Estamos con toda seguridad en el entendimiento que la profecía no se hereda, no es algo genético, no es algo que pase que sea reservado para una sola tribu. Por ejemplo, tenemos el reino, que sí es a una sola tribu, y de hecho a una sola familia, a la familia de David. Ahí Hashem hizo la promesa. Muy bien. Ahora también tenemos al sacerdocio, a la que una. Ahí es una tribu, la de Leví, pero los que pueden ser sacerdotes son los hijos de Aarón, una familia. Muy bien. Pero los profetas no es así, no es de que naces de la tribu tal o de aquella tribu ya eres profeta, no. Entonces, ¿cómo puede decir desde aquí los hijos de los profetas? Bueno, esto es los discípulos de los profetas. ¿Por qué? Porque el profeta enseñaba a los que aspiraban a la profecía, les enseñaba sobre todo a trabajar en sus midot, en sus cualidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que es el Rambam nos expone cómo tiene que prepararse un profeta. Y tiene que trabajar mucho sus midot, tiene que trabajarse en ese aspecto. Y si Hashem lo desea, pues Hashem le brindará lo que es la nebuá, la profecía. De no ser así, no tendrá la profecía, pero él habrá hecho todo lo posible, todo lo que estaba de su parte para ser digno, meritorio o para poder recibir la profecía. Con todo esto, vamos a ir a ver lo que sucede en el Keter, en Kitvei Talmidim Rishonim. En los escritos de los primeros discípulos tenemos, por ejemplo, en Ikeret de la carta de Jacob Atzadik, nos dice, él por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. ¿Por medio de qué? Por medio de la Torah, para ser primicia de todo lo que se ha creado. Dicen los salmos, porque tu palabra es verdad. ¿A qué se refieren los salmos? A la Torah. Entonces cuando dice de la palabra de verdad, está hablando de lo que es la Torah. No se malinterprete diciendo que está hablando acerca
de lo que mal conocen como el Brit Hadashah, porque todo mundo hoy día quiere, con un verso mal entendido del Brit Hadashah, de los escritos de los primeros discípulos, ya con eso quiere anular toda la Torah. No le importa que sea quien lo haya dicho, ni que esté en la Torah. Dicen que por estar ahí ya es superior, nada más alejado de la verdad. Por eso entonces explico esa parte. Con esto, y no solo son los únicos, déjame decirle que hay mucho más, hay mucho más. Por ejemplo, en Gálatas, ajá, 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mashiach sea formado en ustedes. Ajá. Entonces, aquí está hablando en una analogía, ¿verdad? Eh, Metafóricamente, ¿sí? Que Shaul como padre, esto va a ser como rabí, eh, trabaja en transmitirles mucho con el todo, trabaja mucho y sufre mucho con transmitirle todo para que ellos puedan ser como el maestro. Y por eso le dije: hijos míos, vuelvo otra vez a sufrir dolores, ajá, hasta que el Mashiach sea formado en ustedes. Esto es a lo que se refiere, pero le está hablando a hijos. Entonces, ¿qué es Shaul? Analógicamente, no se tiene que... Si, si él está usando esta comparación padre e hijo, ajá, el hijo, falta el padre, entonces él es el padre, Shaul es el padre y ellos son los hijos, son los talmidín, él es el maestro. Eso es lo que significa. Ajá. Y esto está similarmente en otras partes. Cuando dice que sean vestidos del Adón, ajá, y otras partes que tenemos algo similar. Con esto, ajá, vemos que los primeros discípulos utilizaban esto de el Padre para los Shelichim. Ajá. Por ejemplo, tenemos mi petición a ti concerniente a mi hijo Onésimo. Escuchen, mi hijo Onésimo, de quien me hice padre estando en prisión. A ver, ¿cómo es posible que él esté utilizando hijo y que me hice yo padre? Shaul dice, me hice padre de él. ¿Cómo? ¿Cómo nos los enseñó la Torah? Estamos en total concordancia. ¿Cómo nos los enseñó la Torah? ¿Quién es el padre? ¿Quién considera como padre, como si le hubiese engendrado? Al que enseña la Torah. Entonces, ¿cómo se convirtió en padre Shaul de aquí le llama de su hijo, al que es Onésimo? Bueno, enseñándole Torah. Y eso lo pudo hacer en la cárcel, dice. Shaul dice de uno más de sus alumnos: por esto les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el maestro. Otra vez, mi hijo. Y vimos que en la cita anterior él se dice el padre, que se hizo padre de él en prisión. Entonces, cuando le está hablando de hijo, aquí nuevamente, pero ahora en el caso de Timoteo, él se está diciendo padre de Timoteo. Dice: el cual les recordará mi proceder en el Mashiach Yeshua, tal como enseño por todas las partes, en todas las comunidades. Y también lo dice de alguien más, lo dice de Tito. Esto está escrito en, déjame ver, Tito 1:4, donde dice: a ti, Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común. Nuevamente, hijo. Entonces él es el padre. Esto es toda una relación de maestro-alumno. Maestro-alumno. Muy bien. Porque no es padre biológico. Ninguno de esos tres, ni Onésimo, ni Timoteo, ni Tito, eran hijos biológicos de Shaul. No, por supuesto que no. Pero a través de que él les había enseñado la Torá,
puede considerársele como su padre. Muy bien. Una cita más. Estamos en alguien más. Van a decir, bueno, es que Shaul. Bueno, vamos a Yohanan Aleph, la primera carta que se llama de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, bueno, ya tenemos un poquito más. Dice, hijitos míos. Entonces también tenemos que otros shlichim, otros enviados, otros emisarios, también utilizaban esto. El maestro es el padre y los alumnos son los hijos. Y no es el único, tenemos al más grande, al que es el líder de la comunidad y del movimiento cuando en la ausencia de nuestro maestro. ¿Quién es? Shimon Kefa. Shimon Kefa le dice, los saluda a la comunidad que está en Babilonia, la elegida junto con ustedes. También Marcos, mi hijo. ¿Quién es este Marcos? Lo enseñamos ya en la introducción al proyecto, bueno, a la serie de enseñanzas de Conociendo al Rab. Es Meir. Muy bien. Y Meir es llamado su hijo. No es un hijo biológico. Cuando Shimon Kefa Shaliach dice su hijo, Marcos está diciendo mi talmid, mi discípulo, al que le enseño la Torah. ¿Sí? Entonces eso vuelve a Shimon Kefa el padre. Muy bien. Y muchos dicen, no, oye, ¿sabes qué? Pero la verdad es que lo que tú dices es de manera alegórica. Entendían de manera alegórica padre, pero nunca le llamaron padre, ¿verdad? Pero tenemos una cita donde Shaul dice, le llama hijo y él se denomina padre de Onésimo. Entonces los demás tenemos la seguridad que estaba en su pensamiento esto. Muy bien, a través de esa prueba, en esa cita. Y ok, van a decir, bueno, es que no le llamaron padre. Sí. Ok, estoy en cierta parte de acuerdo. Pero vamos a ver entonces cómo les llamaban. Vamos a ver cómo se referían a ellos. Esto obviamente es una forma en que ven al padre como el maestro como el padre y a los alumnos como los hijos. Y con una prueba en el libro de Yohanan Besorat, el anuncio de la buena noticia, que se conoce con el nombre de Juan, en su capítulo 13, en su verso 33 dice, hijitos, todavía seguiré un poco más con ustedes. Ustedes me buscarán, pero como les dije a los Yehudim, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora. Entonces, cuando Yeshua Rabenu le dice hijitos a sus discípulos, vuelve a utilizar lo mismo. La pregunta clave aquí, la pregunta del millón. ¿Cómo le llamaban los discípulos a su maestro Yehoshua ben Yosef? Y para esto quiero recordar que ya tenemos un video que es el título fue ¿Cómo ser verdaderamente un talmid del Mashiach? La parte 2, y ahí abordamos cómo debemos referirnos a nuestro maestro. Ahí vimos que todos le llamaban Rabí. Sus discípulos, dimos las citas, no vamos a ir para allá, solamente vamos a dar lo necesario aquí para tratar de no abundar, no ir a todas partes, pero al menos ya tienen ahí, pueden comprobarlo ahí. En 6 puntos, sus discípulos, tanto hombres como mujeres, discípulos de otros maestros, otros rabinos, las multitudes en general, en fin, todos le llamaban rabí. Entonces, cuando le está llamando hijitos, vean entonces cómo le llamaban
aquellos que se denominan hijos al maestro le llaman rabí, sí, porque es el padre. El padre se le llamaba rabí. Entonces, ¿cómo le llama Marcos, que se denomina hijo de Shimon Kefa a Shaliach? ¿Cómo creen que le llamó? Pastor. Oiga, pastor. Presbítero. Claro que no. Le llamó rabí. ¿Por qué? Porque él es su maestro. Entonces él se vuelve el hijo en esa manera y él se vuelve, el maestro se vuelve el padre. O sea, en esa conexión. Entonces, ¿cómo le llamaba Onésimo, Tito, Timoteo y todos los demás alumnos de Shaul a Shaliach? ¿Cómo le llamaban? Si él les llama hijos, ¿cómo le llamaban? Nuevamente, pastor, no. Le llamaban rabí. Aquí están con estas pruebas que estamos dando. Ajá. Entonces, la mayoría de los Notrim, de los hebreos, de los Meshijim, de los mesiánicos, no utiliza este término. Es cierto, la mayoría no lo hace. Lo que, insistimos, es un error. Nosotros mismos, a un principio, no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza y cuando empieza ven como algo, como tienen una muy mala información y tienen un muy mal concepto, entonces se vuelve una piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque se preguntan, ¿cómo le voy a llamar a él Rab si aquí Yeshua Rabenu, Yeshua, ellos le llaman a secas, que es una de las cosas que tacho mucho yo, le dice, si Yeshua nos dice que no debemos hacerlo, entonces como todavía no han recibido eso y es más importante que reciban muchas otras cosas, que aprendan a vivir bajo las leyes de la Torah, y hay muchos temas que se deben abordar primero, entonces pues se dejó. Pero ya cuando los talmidín empezaron a tener cierta madurez, entonces retomamos eso, se les expone y ellos ya con una mejor comprensión de lo que es el término, el uso y todo esto. Entonces, por eso al principio no lo utilizábamos, también yo en lo personal, pero el día de hoy se utiliza. Muy bien. Entonces, como ya no es necesario, ¿verdad? Ir a esas, y si todavía es necesario, que no lo han visto esa parte de cómo deben de referirse al maestro, entonces vean este video, porque, bueno, no podemos darlo nuevamente todas las citas que dimos ahí. Necesitamos entonces que lo vean para que luego continúen en esta parte. Solamente voy a dar unas cuantas que demuestran que al Mesías le llamaban Rabbi. Por ejemplo, Yohanan 3.1 dice, había un hombre entre los fariseos llamado Nactimón, un dirigente de los Yehudim. Este vino a Yehoshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces a menos de que Elohim esté con él. Muy bien, entonces nada más como demostración. Y tenemos otras partes donde al maestro se le llama Rabí. Aquí nada más voy a mencionar algunas citas. Vean por favor lo otro donde abundamos en citas en este tópico, ¿sí? De que al maestro se le llama Rabí. Y es una falta de respeto por parte del talmid hacia su maestro llamarle solamente por su nombre. Ahora, volviendo a lo que vimos en Yohanan capítulo 3, donde Nactimón le dice Rabí, escuche, Yeshua se volvió y viéndolo enseguida le preguntó, antes de ir para allá necesitamos ir a otra cita. Dice, Yeshua se volvió a los que le seguían y les preguntó,
¿qué es lo que están buscando? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde dónde te has quedado? ¿Dónde te estás quedando? Esta es una cita vital, como lo dije en el video anterior, es una cita vital para entender todo esto. Porque aquí dice Rabí, y aquí el traductor al griego dice Rabí, traducido obviamente al griego es didáscalos, maestro. Esto es de manera vital, ¿sí? Porque nos informa el que hace la traducción al griego que la palabra rabí va a ser traducida como didáscalos en griego, que el español pasa como maestro. Ajá. Maestro o instructor. Y vamos a verlo con más detenimiento. Uh-huh. En la misma cita, ahora sí voy a capítulo 3 de lo que es Yohanan. Acuérdense que viene Nagdimón de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido como maestro, en griego como dice, como didáscalos. Rabí, sabemos que has venido como rabí de parte de Elohim, porque nadie puede hacer estos milagros. Es mucho mejor, ven como que tiene más coherencia. Rabí, sabemos que has venido como rabí de parte de Elohim. Vean cómo se dice, pero no termina ahí, porque en el verso 10 le dice, Yehoshua nuestro maestro le dice a Nactimón, le respondió y le dijo, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. ¿Cómo dice en el griego? Dice didáscalos. Tú eres didáscalos, tú eres maestro. No, pero si vamos a la prueba que nos da lo que, como dije, Yohanan, en su capítulo 1, verso 38, que rabí es traducido como al griego, como didáscalos, entonces hagan el cambio, ven aquí dice, Yehoshua le respondió, tú eres maestro. No suena muy bien, pero dice, Yehoshua le respondió, tú eres rabí en Israel y no sabes esto. Tiene más coherencia. Vemos como un líder de los Yehudim, ¿cómo se va a llamar? ¿Didáscalos? ¿Pastor? ¿Presbítero? No, por supuesto que no, rabí. Por eso entonces, cuando vemos didáscalos en el griego, sabemos, como nos lo dijo el traductor del hebreo al griego, nos dijo que rabí, la palabra rabí en hebreo traducido al griego va a ser didáscalos, va a ser maestro. Entonces aquí tiene mucho más coherencia. No era un didáscalos, no era un maestro, era un rabí en Israel. Era uno de los líderes de el pueblo de Israel. Y tenemos más pruebas. Por ejemplo, dice en Matitía capítulo 8, verso 19. Dice, escuche quién dice y qué dice. Y luego hacemos este ejercicio de cambiar la palabra griega, que ya nos informaron que es la traducción de la palabra rabí. Dice, y vino un escriba, ¿sí? Un escriba, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hasta en hebreo, la traducción del hebreo no maneja sino maneja el rabí. Entonces, y vino un escriba y le dijo, didáscalos. Cuando dice didáscalos, acuérdense que según Yohanan 1.38, cuando encuentres didáscalos, la palabra rabí. Entonces dice, y un escriba le dijo, rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Todo tiene más sentido, porque no es el término griego, sino es el término hebreo rabí. Un escriba no le va a estar diciendo didáscalos. Le dijo rabí,
así como lo testiguan las citas, lo testiga el hebreo, la traducción, ajá, que ustedes pueden acceder a la traducción de varios eruditos en el tema, ajá, como por ejemplo tenemos la traducción de Frank Delitzsch. Bueno, no lo sé pronunciar muy bien, pero hay buenas traducciones en lo que uno se puede basar para acceder a una traducción en hebreo. Y vemos, ajá, ahora tenemos una cita en Marcos 9:38 donde nos dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo hemos prohibido porque no nos sigue. Aquí Yohanan le está diciendo a Yeshua Rabenu, le está diciendo: mira, encontramos a alguien que está echando fuera demonios en tu nombre, pero como no es parte de nuestro grupo íntimo, no es parte de los talmidín que te siguen a ti, entonces se lo prohibimos. Pero fíjate cómo dice: maestro, didáscalos en hebreo, didáscalos en griego. Pero si vimos, te vuelvo a repetir, ahí tenemos ese video donde demostramos que siempre al maestro le llamaron, todos sus talmidim le llamaron rabí. Entonces aquí, con esa prueba que siempre le llamaron rabí, y la segunda prueba que la traducción de rabí al griego se vierte como didáscalos, entonces podemos entenderlo aquí. Hagamos el ejercicio diciendo: Juan le respondió diciendo: rabí, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre. Todo tiene más sentido. ¿Por qué? Porque un talmid le dice a su maestro rabí. ¿Por qué? Porque así suele en el primer siglo. Y ahí tenemos como muchas otras citas donde ciertamente se les llama rabí. No pasó al griego didáscalo, sino se preservó la palabra rabí. ¿Ah? Bueno, también tenemos que a Yohanan se le llama rabí, pero en otra cita nos dice: vinieron unos publicanos para hacer tevilá y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Está en Lucas 3:12. Si sabemos que a Yohanan le dicen rabí, ¿por qué? Porque él es un maestro de la Torá. Aparte de ser nabí, aparte de ser un profeta, él también tiene alumnos. Él también tiene a personas que les enseña su propia interpretación de la Torá. Y estos le dicen, rabí. ¿Sí? No hay problema en eso. Muy bien. Entonces, y ahora aquí en esta cita tenemos cómo le dicen los publicanos, le vienen a hacer la inmersión con Yohanan y le dicen maestro, que es la palabra griega didáscalos. Pero si tú cambias con las pruebas que ya hemos dicho de sobra, nos dice y vinieron también unos publicanos para hacer la tevilá y le dijeron: rabí, ¿qué haremos? Tiene mucho más lógica, encaja perfectamente, porque esto es la realidad. En el primer siglo no se le llama pastor, no se le llama moré, se le llama rabí. Sí, así es. Y tenemos en la versión de esta clase, de este shiur en escrito, tenemos una larga lista en lo que es la Besorá de Matitiá, la Besorá de Meir, la Besorá de Lucas y la Besorá de Yohanan, para adelante. Muy bien, tenemos muchos. Ahorita solamente voy a traer una aquí. Y en Mateo 9:11 dice: y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos,
escuchen. Vean quién es. Los fariseos, los perushim, judíos, le dicen a los discípulos de quién? De Yehoshua, nuestro maestro. Le dice, ¿por qué su maestro come con los publicanos y los pecadores? ¿Cuál es la palabra en griego? Didáscalos. Pero ¿te imaginas a unos fariseos que son, por así decirlo, los ortodoxos? ¿Te imaginas diciéndole, ¿por qué su didáscalos no come con los pecadores? No tiene coherencia alguna. Pero si sabemos la realidad que hemos estado mostrando, dice, ¿por qué su rabí come con los publicanos y pecadores? Es tremendo. Y hay muchas otras citas ahí que no vamos a ir para allá porque, bueno, insisto, está bien que tratemos de darle también estas lecciones a los que no lo han recibido porque no han estado inscritos en la Beta Midrash, pero bueno, también en la Beta Midrash se les da más que lo que reciben aquí. Muy bien. Entonces, otra vez, vamos a mentalizar. Y por eso esta clase es desjudaización. ¿Por qué? Porque se ha desjudaizado. La gente cree que, y esto es los cristianos, dice, en el primer siglo había el Cristo que formó una iglesia, donde puso pastores y se reunían creyentes cada domingo en sus iglesias, etcétera. Ahora, los mesiánicos van saliendo de ahí y empiezan a ver esa desjudaización y empiezan diciendo, bueno, entonces tenemos a un rabí del primer siglo, refiriéndose a Yehoshua ben Yosef, dice, en una podemos decirlo, que él asistía a unas sinagogas, sus discípulos en Keilot, así lo dicen, discípulos en Keilot, con Roim. Ven cómo todavía hay esa parte de esa desjudaización, porque la realidad es que un rabino que asistió siempre a sinagogas, y sus discípulos siempre estuvieron en sinagogas con rabinos y una persona como Shamas, y no había ahí roim, no había didáscalos, no había presbíteros, nada de eso. Entiéndase, es una comunidad 100% judía en el primer siglo. Entonces vamos con este ya fresco conocimiento, con estas pruebas, vamos a ir a ver a unas cuantas citas, hacer el mismo ejercicio. Vamos a ver que ahí dice el griego, dice didáscalos, y lo traducen como maestro, que algunos que todavía siguen un poquito con una mala concepción del término rabí, entonces van a traducir como morim, lo que no es así, porque ya vimos que la palabra didáscalos, la traducción al griego, es como se vierte en griego la palabra rabí. Muy bien, entonces estamos en Hechos 13:1, donde nos dice, había entonces en la comunidad que estaba en Antioquía unos profetas y maestros. De hecho, aquí los traductores al hebreo, aquí no ponen morim, sino ellos ponen umelabdim. Sí, maestros. Es otra palabra para maestros, ¿no? Pero no ponen morim. En el griego vierte didáscalos.
Entonces leamos, dice, había entonces en la comunidad que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, esto es Barnabá, Simón llamado el Negro, Lucio el Cirene, Menahem, que se había criado con el tetrarca Herodos, y Shaul. Releámoslo con el entendimiento que la palabra didáscalos es la traducción al griego de rabí, como nos dijo Yohanan capítulo 1 verso 38. Y dice, entonces en la comunidad que estaba en Antioquía unos profetas y rabinos, Barnabá, Simón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, el que se había creado con el tetrarca Herodos, y Shaul. Tiene más coherencia. ¿Por qué? Porque es una sinagoga en el primer siglo de judíos donde no existen pastores, donde existen los rabinos. Así, el que enseña la Torah, rabí. Tiene más coherencia. Ahora, si aparte de lo que se basan entendiendo mal las palabras de nuestro maestro, es una cita en Efesios 4:11 donde nos dice, en la comunidad que Elohim ha nombrado en primer lugar a los shlichim, a los enviados, los shlichim, a los enviados, en segundo lugar a los profetas, a los neviim, en tercer lugar a los maestros, y aquí es la palabra didáscalos, porque después los que hacen milagros, después los de dones de sanidades, etcétera y etcétera. Entonces, pero es una comunidad del primer siglo, entonces sabiendo que la palabra didáscalos, que normalmente es maestro o instructor, eso es en griego, es la traducción al griego, pero de la palabra rabí, entonces entendemos en la comunidad que Elohim ha nombrado primero a los shlichim, a los enviados, porque no son apóstoles, si utilizamos el griego ahí es apóstol. En segundo lugar, profetas, neviim. En tercer lugar, rabanim, y después los que hacen milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene más coherencia, nuevamente más sentido. No hay lugar para pensar que son roim, morim, sino que son rabinos. Ahora, Timoteos Pet 4:3 nos dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Nuevamente es la palabra didáscalos. Creo que por tantas repeticiones se lo van a aprender. La palabra didáscalos es la traducción al griego de la palabra rabí. Entonces dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí rabinos conforme a sus propias pasiones. En una comunidad del primer siglo judía es lo que hay. No hay más que rabinos, los que enseñan la Torah. Bien, entonces obviamente los discípulos, que son también judíos y algunos dispersos, algo helenizados, pero en fin y al cabo judíos, no buscarían a inexistentes padres del catolicismo, porque todavía no existen, ni mucho menos inexistentes pastores del cristianismo, que es posterior todavía a la Iglesia Católica. Y fíjense, entonces el término pastor y pastores, que pasó del cristianismo, pasa al mesianismo como roe y roim, que dicen, el roe de tal parte. En pocas palabras es un pastor, es lo que significa. Roe significa pastor, pero no tiene coherencia alguna, es una herencia de la desjudaización. Por eso estamos viendo esto. Como dije, vamos a tratar primero el término rabí, que se trató de sacar del mapa, se trató de sacar
Pero si nos damos cuenta con todo esto, ahí estaba, ahí estuvo siempre. Y eh, vamos a dar unas 2 o 3 citas más. En Hebreos capítulo 5 verso 12 dice, pues después de tanto tiempo deberían de ser ya maestros. Sin embargo, necesitan que alguien les enseñe a los nuevos, enseñe de nuevo los principios elementales de la palabra de Hashem. Han vuelto a necesitar leche en vez de alimento sólido. Vamos a cambiarlo. Y dice, pues después de tanto tiempo deberían ustedes de ser ya rabinos. Sin embargo, necesitan que alguien les enseñe de nuevo los principios elementales de la palabra de Hashem. Las congregaciones judías debían de tener tanta Torah, tanta halajá, tanta ajadá, tanta instrucción, que ya tendrían el conocimiento de los rabinos por el tiempo que tienen. Pero aquí se les reprende porque necesitaban lo más esencial, no didáscalos, sino rabinos, maestros de la Torah. Ajá. Y así tenemos algunas otras. Yo creo que vamos a pararle ahí para que no lo hagamos tan cansado y tan largo, pero hay muchas otras pruebas. Entonces regresamos rápidamente. Si Yeshua, nuestro maestro, prohíbe supuestamente el término rabí en sus discípulos y el término padre, entonces vino a estar en contra de lo que dice la Torá, lo que dicen los profetas, como lo demostramos en lo que es en Segunda de Reyes, donde Elisha le dice Padre mío, y en Números, donde tenemos que el que enseña la Torá es un padre. Y entonces también lo tomaron a loco todos sus discípulos, porque los primeros discípulos, tanto Shaul, como que fue uno de los que conoció después, como que los que estuvieron más cercanos a él, como Shimon Kefá, Yohanan y otros que escribieron también lo mismo. Entonces todos desobedecen al maestro, y él viene a estar y hablar en contra de la Torá y en contra de los profetas. Entonces tenemos dos opciones: en que en realidad prohibió el título Rabanín. Entonces en esa opción tendríamos que decir que él habló en contra de la Torá, habló en contra de los profetas, y que todos sus discípulos no le obedecieron. Todos sus discípulos dijeron, pues sí, nos habrá dicho, pero nosotros vamos a utilizar el término padre para todos. Entonces no puede ser. Pero si en cambio debe haber otra interpretación para lo que dice aquí, entonces obviamente es que ya no estaría hablando en contra de la Torá, en contra de los profetas, y también que sus discípulos nunca entendieron esa prohibición, porque nunca hubo esa dicha prohibición, y estuvieron haciendo lo correcto, tal cual, obedeciendo al maestro. Ahora, entonces, ¿por qué dice pero ustedes no desean ser llamados Rabanim? ¿A qué se refiere entonces? Hay varias explicaciones. Una de las más comunes es que no deseen. El énfasis es en desear, ¿sí? En hacer las cosas para que nos llamen así, porque está dando, si tú lees, dice, aman estar reclinados en el primer lugar de los banquetes, estar sentados en el primer lugar de las batekenesiot, se postran en las calles para ser llamados Rabanim. Está tachando la forma de comportarse, no el título, la forma de comportarse de los que ya tienen el título de rabí, aquellos Rabanim, el plural de rabí, Rabanim. Entonces, ellos que como les gustaba a que se les diera atención, se les diera los primeros lugares, se les diera pleitesía, o sea, que ellos les gustaba solamente ser llamados. Pero esto no es de ser llamados, esto el término se da porque es un maestro de la Torá. Eso es a lo que se debe dedicar, enseñar con sus palabras y con sus acciones. Pero aquellos estaban enfocados
en obtener algunos beneficios por el título o por el título en sí. A esto es a lo que se refiere. Y no le llamen app porque dice, porque es uno el app de ustedes, uno es el padre de ustedes, el que está en los cielos. ¿Y acaso no le llamaban a su padre, no le llamaban padre? Por supuesto que le llamaban padre, por supuesto, esto no es impedimento, pero es lo mismo, es por el título en sí, que estar buscando aquellos primeros lugares, estar buscando ser distinguidos. Es nada más el título, pero esto no quiere decir que no se utilice el título, como vimos que siempre se utilizó, estuvo presente ahí, que es así, pero pues trataron de disimularlo, trataron de esconderlo, trataron de desjudaizar. Muy bien, tal vez por el mal entendimiento de esta cita, no lo sabemos, pero una cosa es cierta, que ese no es el entendimiento. El entendimiento es el siguiente, como vuelvo a explicar. Ustedes no deseen vanagloriarse, no deseen tener beneficios por un título, sino que si hay alguien que merece una gloria, una alabanza, si hay alguien que merece estos, por así decirlo, beneficios, es uno, su Rab. Él hablaba de sí mismo, ¿no? Entonces, que no haya ese pensar en los primeros discípulos es lo que trata de evitar el maestro. En la próxima ocasión veremos un poco más acerca, pero ahora para utilizarlo en todos los maestros de la Torah. Ya vimos hoy que no solamente es llamado el rabí, sino que los primeros discípulos se les llamaba rabí. Lo vimos. Cuando se les dicen didáscalos, no le está diciendo didáscalos en hebreo digo en griego, didáscalos, no, se le está llamando rabí según la prueba. Por eso dije que era vital. Yohanan capítulo 1 verso 38. Bueno, quiera Hashem que cada uno de nosotros encuentre la luz, y que si no son suficientes estas pruebas, pues bueno, para eso vamos a todavía otro video más. Ya llevamos 2 acerca de este término, y un tercero. Con eso yo creo que va a ser más que suficiente para comprobar desde todos los puntos. Pero en este punto tratamos de ver que el maestro nunca nos prohibió el título, sino que buscar una gloria, una alabanza, buscar beneficios o los primeros lugares por el título de un maestro de la Torah. Y esto es lo que dice Avot. Porque Avot dice, no hagas de la Torah una corona. ¿Sí? Es parte de eso. Es parte de eso. Bueno, entonces estamos terminando con esto, y nos vemos la próxima semana. Shabua Tov.